Mi nombre es Dora Díaz Mejía, estudio en la Universidad del Magdalena, estoy en la carrera técnico profesional en procesos de gestión pública territorial de forma virtual en el curso Principios de Administración aplicados a la gestión pública con el profesor Leonel Moscote, y hoy les vengo a hablar acerca de la evolución histórica de la administración pública en el ámbito nacional e internacional. La historia de la administración es muy antigua y esta se ve asociada con el hombre en su relación de vida con sus semejantes y sus requerimientos de amortizar siempre sus necesidades desde el razonamiento, y siempre ha buscado pues reducir tareas, tener una persona principal para la toma de decisiones, planificar y llevar junto con estos objetivos tanto en lo social como en lo individual. En la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado organizarse en grupos o sociedad o como pueblo, donde cumplan sus integrantes siempre con esas tareas que poseen, algunos a la agricultura, la caza, el comercio, entre otros. La ciencia de la administración se dio tiempo después a lo largo de la evolución histórica del hombre. Con estas vinieron las culturas primitivas, donde se observaba la necesidad siempre de planificar, organizar, dirigir y controlar. Siempre ha existido a lo largo del tiempo en cada pueblo o sociedad distintas formas que se aplicaban, por lo que ésta se ha ido evolucionando de formas de administrar o desarrollar estas como innovación, creatividad, gestión, competencias y estrategias que ayuden a prosperar a la administración en los tiempos en el que sea un beneficio, en que se puedan obtener resultados. En la evolución de la administración ha sido innata en la historia de la humanidad, en los tiempos prehistóricos. Nunca pues se le dio a esta un reconocimiento al trabajo en equipo o coordinación y tareas que las personas realizaban o recolectaban cuando recolectaban alimentos y recursos. Siempre se cuidaba el fuego. El hombre se fue volviendo sedentario y comenzaron a surgir culturas donde había siempre nuevas jerarquías de poder económicas y sociales. Los gobernantes, como los sacerdotes en los pueblos y los esclavos, cada uno cumplían estos unas funciones para ir prosperando en los pueblos, y con estas se establecieron comportamientos y reglas. En la administración como ciencia se reconoció por Taylor, quien precisó siempre una revolución a la administración, que fue la ciencia en la ejecución, sustituyendo el modelo empírico, selección científica y capacitación a los colaboradores, la colaboración también cordial de las partes en el proceso, también la responsabilidad compartida entre los obreros y gerentes, la administración en el mundo. Se dio la época primitiva, en la que la ley del oro buscaba pues administrar con resultados efectivos, sin ninguna clase de esfuerzo. En aquel hombre inició y donde se requería pues varias personas para la asociación, y con estas la vida sedentaria. Se aplicó la administración en la agricultura, la caza, la pesca. Luego se dan las grandes civilizaciones en el 2000
150 antes de Cristo y 500 antes de Cristo, en donde surgió la ciencia, la religión, la organización, la escritura y el urbanismo. Luego surgió junto con esta el trabajo colectivo. Este exigía una administración pues más compleja. Se implementó también el trabajo en organizaciones y procesos más eficientes. Luego, junto con esta, sigue la antigüedad grecolatina, que se da 500 años antes de Cristo y 400 después de Cristo, donde se ve una administración rígida en el trabajo, el castigo físico. Se da el sostenimiento también en lo político y en lo social, en lo militar y en lo económico. Luego en Grecia es el principal país de la filosofía, de la matemática, medicina, entre otros. Luego se dio el surgimiento del cristianismo en el año 325, donde se decreta la organización de la doctrina cristiana. En esta se produjo la administración con nuevos comienzos como la organización, la disciplina, la jerarquía y la autoridad. La administración se organizó en la iglesia y en el ejército. Luego viene con ella pues la Edad Media, en donde surge la obligación de facilitar pruebas en la administración, pues un poco más complicada, junto con talleres, gremios, y con esta se da el feudalismo. Luego sigue el Renacimiento y la Reforma en el siglo XV, junto con el siglo XVIII, donde se da el capitalismo, el comercio, el trabajo asalariado, el adelanto de las ciencias, artes y la filosofía. Luego, junto con esta, se vio la revolución industrial, siglo XVIII junto con el siglo XIX, la dificultad del trabajo, el avance industrial, la distinción en el trabajo, pero también ese rendimiento en serie y la visión ya de la obediencia en la severidad social. En la administración de la agrupación de procedimientos. Luego con esta se da el siglo XIX, junto con, de acuerdo a la administración, aparece la administración científica de Frederick Taylor, que propone 5 principios de la administración. La administración se vuelve necesaria para las empresas. Se ajustó con esta la producción de bienes y servicios. Luego, junto con Henry Ford, se da la producción de la clasificación de productos. Luego sigue el siglo XXI, en el que se dio el desarrollo de los tecnológicos y científicos. Se internacionalizó en la economía. Hubo el aumento de las empresas, se dio numerosas formas de gestión, el desarrollo administrativo y competidores. Bueno, ahora les voy a hablar de la línea histórica de la administración. Se da en Egipcio, 4000 a 2000 años antes de Cristo, donde se ve la planificación, el control para la construcción de sus monumentos. Luego sigue con ella los griegos, 500 a 200 años antes de Cristo, donde la producción desempeñaba métodos y tiempos estipulados. Junto con esta se vinieron los chinos, 500 años antes de Cristo, donde se dieron los principios de organización, planificación, dirección, control de tareas y deberes de los trabajadores. En Roma, 200 años antes de Cristo y 400 años después de Cristo, se dio con esta la administración moderna, donde se clasificaron las empresas públicas, las semipúblicas y las privadas. Luego se da en 1901 la teoría burocrática, junto con Max Weber, que se dio la excelencia, la exactitud, la precisión. Luego en 1911 se da la administración científica con Frederick Taylor, que se dio la racionalidad del trabajo, el padre de la administración, por la preocupación de aumentar mucho más aún la producción. Luego se da la administración clásica,
En 1916, junto con Henry Fayol, en esta fueron funciones para lograr el trabajo eficiente, relaciones, luego se dan las relaciones humanas con León Fayol, del liderazgo, la comunicación, la motivación, la organización. Luego se da la teoría estructuralista en 1950 con Darren Dors, el desdoblamiento pues de la teoría burocrática acerca de que las relaciones humanas se presentaran en una visión crítica, pero también una organización formal. Luego se da la teoría de la organización en 1967 con James Mars, Herbert Simon. Esta se dio y se preside junto con el control de los procesos de las futuras reacciones de las organizaciones. Luego se da la administración estratégica en 1980 junto con Mint Tavers, que se dio la implementación de acciones de defender pues amenazas en el ambiente que se presentaba pues en la organización. Luego junto con esta se da la teoría, se da la teoría Z en 1981, en donde era el trabajo en equipo, la participación en tomas de decisiones. En 1990 se da la reingeniería de los procesos junto con Michael, donde se dio el análisis radial al nivel operativo, en mejorar los costos, el servicio y la rapidez. Organizaciones virtuales, se da el teletrabajo en el año 2000 con Jones. Su objetivo era la flexibilidad al mercadeo y organizaciones pues en la red. Luego se da la actualidad, que es el siglo XXI, donde con esta se dan conocimientos a varias organizaciones inteligentes, una inteligencia emocional, junto con Daniel Goleman. Muchísimas gracias, bendiciones, fue un gusto hablarle de este tema.